y evidenciamos el papel de irresponsabilidad con las que se han estado conduciendo las autoridades educativas en el Estado, que son quienes han mantenido desde siempre el control del tema educativo. A partir precisamente de utilizar como pretexto el asunto educativo en el estado de Oaxaca para justificar primero la militarización del Estado, y a partir de ahí están generando precisamente un estado de sitio en el que se ha planteado un decreto que pretende eliminar todos los derechos de los trabajadores, echar abajo todas las conquistas y los logros de este movimiento democrático. Hoy le decimos al gobernador del estado, al director de este instituto, que el movimiento democrático tiene claridad en los planteamientos y obviamente en los propósitos que tiene este magisterio democrático. En cada uno de esos eventos, de esos actos, ha quedado demostrado también cómo se ha conducido precisamente el gobernador, haciendo un estado en el que se privilegian a los medios, en el que se deja de lado la libertad de expresión, se criminaliza precisamente la libre manifestación, y decirle desde este espacio a todos ustedes, a los que nos dan voz, y desde luego a las diferentes estructuras de gobierno, que son los que pretenden en su momento decir quién sí puede y quién no puede hablar, que este movimiento democrático respeta a los medios de comunicación y de ninguna manera categoriza ni es selectiva en la convocatoria para hacer conferencias de prensa, mucho menos en actos públicos que deberían estar llamando a todos los medios. Hoy nos queda claro que la campaña mediática orquestada desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Educación Pública, tiene precisamente como brazo ejecutor algunos medios entreguistas que se han prestado y le han dado la espalda a los medios libres, a los medios que hoy se encuentran con nosotros. Por eso, desde aquí repudiamos esa política de medios que ha utilizado el gobierno del Estado, el mismo instituto, y desde luego los convocamos a ustedes para estar acompañando y desde luego estar haciendo llegar la información a todos los rincones de nuestro país y al mundo entero. Hoy observamos que precisamente en esa pretensión de hacer ver al pueblo de México y al mundo que en Oaxaca y en México las cosas marchan bien, y que los gobiernos, en particular el que encabeza Gabino Cue Monteagudo, ha atendido todas las problemáticas de nuestro estado, hoy anuncia y hace uso de todos los funcionarios de gobierno para presentarse a las diferentes escuelas, a los diferentes niveles, en las regiones del estado, en los sectores de nuestro estado, precisamente para lograr y encaminar hacia una corriente de opinión todos los beneficios que tienen que ver precisamente con los útiles, con el calzado, con los uniformes, con los libros de texto y otros más, como programas sociales que se anuncian desde la Presidencia de la República y que hoy son utilizados con fines partidistas, como lo es Prospera, incluso echando abajo los criterios que ellos mismos impusieron desde el anuncio de estos programas. En ese sentido, nosotros les decimos a ustedes y al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México que el movimiento democrático a lo largo de esos 35 años, con la participación activa y decidida no solamente de los maestros,
sino también de los padres de familia, de las organizaciones sociales, hemos obligado al Estado a generar un recurso precisamente para atender el tema de los calzados, de los útiles, de los uniformes escolares, de los libros de texto, y que hoy pretenden precisamente malinformar a la comunidad, a la sociedad, de que ellos son y han sido los que siempre han tenido la atención hacia nuestras escuelas y la atención a las necesidades de nuestros alumnos. Hoy también observamos que en cada una de las escuelas, y hay que decirlo con claridad, no es en todas, la policía municipal y los mismos presidentes municipales se están prestando al juego perverso del gobernador para hacer acto de presencia en las escuelas con libreta en mano, para estar haciendo anotaciones respecto a lo que ellos han anunciado. Si están o no abiertas las escuelas, si están los maestros, si están los alumnos, o en qué condiciones se encuentran. Y eso lo tenemos que denunciar, porque precisamente habría que entender cuál es el papel que deben jugar los presidentes municipales y obviamente los policías municipales, que están precisamente para atender el tema de seguridad pública y no un asunto educativo. Y esto se ve de manera concreta en el hecho de que hoy, en este anuncio y a partir de una campaña mediática, se empeña el gobernador en decir que hoy inicia el ciclo escolar de manera formal. Y efectivamente hoy, de manera traicionera, agazapándose atrás de los gendarmes, sin anunciar públicamente el espacio, temiendo que este movimiento democrático haga una libre manifestación de repudio respecto a este acto espurio, entra por la puerta de atrás y con la gendarmería enfrente, en un acto espurio de simulación del arranque del ciclo escolar. Y va a posar para tomarse la foto y anunciar algo que ya ha iniciado desde el día 20. Y eso, señores de los medios, es importante decirlo y anunciarlo. El tema nuevamente educativo es un asunto de magisterio, de los padres de familia y de los estudiantes. Y las declaraciones de los diferentes funcionarios han quedado alejados de la realidad. Por eso es que hemos llamado a esta conferencia de prensa, porque precisamente en la congruencia de este movimiento y la exigencia de nuestros compañeros, pero también en el carácter de informar de manera puntual a nuestros padres de familia, de nuestro estado, de nuestras regiones, pero también al pueblo de México, hay un posicionamiento político de la Coordinadora Nacional de iniciar el ciclo escolar bajo protesta, sin que eso signifique claudicar a nuestra jornada de lucha, a la resistencia organizada, a la unidad en la acción, a la sincronización en las acciones, y que desde luego respetuosos somos de aquellos compañeros en los que por alguna definición, precisamente en la exigencia del respeto a sus derechos, hoy hayan definido no iniciar las clases y arrancar con una jornada de información con padres de familia, con estudiantes y desde luego con acciones políticas de manera sincronizada a lo largo y ancho del país. Desde este espacio, como parte de la dirigencia de este movimiento democrático y desde luego respetuosos de los acuerdos de nuestro movimiento democrático, de nuestros órganos de dirección y de nuestro máximo órgano de toma de decisiones, hoy anunciamos también que a las 12 horas estaremos iniciando la sesión ordinaria de nuestra Asamblea Plenaria Permanente, recuperando temas que tienen que ver precisamente con la imposición del pago plastificado, que violenta flagrantemente los derechos de los compañeros trabajadores,
y que de ninguna manera, en ningún momento, pasan por una notificación, ni mucho menos por un consentimiento, poniendo en riesgo el cobro de nuestros compañeros trabajadores. De ahí pues que es importante tomar definiciones y que seguramente estaremos anunciando en una próxima conferencia de prensa. Hoy, señores de los medios, como anunciábamos al inicio, hay muchos temas que estamos considerando y que vamos a estar informando puntualmente. Le daré el espacio al compañero Gustavo Manzano, quien es el secretario técnico de la sección 22 y parte también de la Comisión Política, porque muchos de los temas que hemos comentado nosotros están plasmados como planteamientos de exigencia, pero también con planteamientos de respuesta y signados por las autoridades en el marco de sus facultades. Y con eso pues queremos desde este espacio desmentir precisamente la serie de declaraciones que han estado haciendo los diferentes funcionarios, tanto locales como federales. Buenos días a los medios de comunicación. Es importante resaltar que uno de los logros históricos sociales del movimiento democrático de los trabajadores de la educación son los uniformes escolares, los útiles y el calzado. Y en esos temas es importante mencionar lo siguiente: el movimiento magisterial, a lo largo de sus jornadas de lucha, ha implementado en sus pliegos petitorios los rubros sociales, y que no únicamente es una lucha gremial, sino va más allá, de fondo, y que tiene que ver con las necesidades que se presentan con nuestros pueblos, con los padres de familia y con los alumnos. Y queremos desmentir lo que ha dicho el administrador del estado de Oaxaca, me refiero a Gabino Cue, que prácticamente dejó de ser gobernador y únicamente administra lo que le dice el gobierno federal y lo que dice la cúpula empresarial. Es decir, Oaxaca dejó de tener un gobernador, únicamente hay un administrador al frente de nuestro estado. Y en esa parte de los uniformes escolares, él ha dicho que era uno de sus propósitos de su programa en el inicio de su campaña a la gobernatura. Sin embargo, hoy queremos desmentirlo y queremos decir que en el pliego petitorio del 2011, que también se les va a dar una copia a ustedes para que lo puedan tener y lo puedan publicar, el magisterio exige los uniformes, los útiles, el calzado para todos los alumnos de educación básica. Y en el punto número 11 de respuestas, voy a leer lo que en el 2011 dijo el administrador: el gobierno del estado, atendiendo la demanda histórica de la sección 22, manifiesta que a partir del próximo ciclo escolar 2011-2012 implementará un programa estatal de uniformes y útiles escolares gratuitamente para todas las escuelas públicas de educación básica del estado. Es decir, él reconoce la demanda histórica de la sección 22. Pero también es importante resaltar que hoy, dentro de la campaña mediática y en los diferentes medios, ha publicado la toma de fotografías donde está con la Comisión Federal de Electricidad, en donde hace alusión y a gritos, casi con una banda, informa que será a cargo del servicio del pago de la energía eléctrica. Nosotros decimos que no le está regalando nada al Estado, simplemente está cumpliendo con su obligación y su responsabilidad. Pero también en ese rubro, la sección 22 tiene una minuta histórica, aquí está plasmada, en donde a base de movilizaciones y de posición política le saca al IEPO, o por la presión el IEPO tiene que firmar una minuta donde ratifica de que se tiene que hacer cargo del pago de energía eléctrica, del agua potable, porque habían empezado a llegar los recibos a las diferentes instituciones. Y por eso nuevamente la sección 22 fija su posición, y aquí es donde debemos dejar claro que es un tema social y que le beneficia precisamente a la sociedad, a los padres y a los alumnos. Y aquí está la minuta. Es decir, desde el 2014 la sección 22 ya prevía esa parte.
de lo que hoy el gobierno del Estado anuncia como si fuera un regalo, pero que es simplemente el cumplir con su obligación, porque aquí en Oaxaca la educación es pública, laica, gratuita y obligatoria. Y en el primero de los acuerdos, ellos argumentaron lo siguiente: el gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ratifica el compromiso de continuar cubriendo el pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas de educación básica, así como de manera inmediata con el proceso de incorporación de los centros educativos que no se encuentren incluidos en la cuenta global que el Instituto tiene suscrita con la Comisión Federal de Electricidad, hasta la cobertura total de los centros educativos dependientes del IEP. Segundo, el Instituto asume el compromiso de realizar de manera inmediata un diagnóstico relativo al servicio de agua potable con el que se cuenta en el Estado, a efecto de incorporar a las escuelas de educación básica que se encuentren en las regiones que cuenten con dicho servicio. Es decir, la sección 22 siempre en sus planteamientos está por defender la educación pública y que obviamente el gobierno del Estado cumpla lo que por ley le corresponde. Aquí está la minuta, también al ratito se les va a hacer llegar una copia. Es decir, todo lo que los logros que hoy el gobierno del Estado dice que son parte de su programa, más bien han sido exigencias en las diferentes jornadas de lucha de la sección 22 a lo largo de 35 años de lucha, y que han costado la vida de muchos compañeros presos políticos, pero aquí están los logros de este movimiento. Pero también le queremos recordar que hoy hace alusión a un decreto espurio publicado el 20 de julio, pero que el 16 de noviembre del 2013 publicó en su periódico oficial el acuerdo para la regularización de los servicios educativos en el estado de Oaxaca. Y había que preguntarle, aún publicado en su periódico oficial, jamás lo cumplió y no lo ha cumplido hasta el momento. Y en ese tema de la regularización tienen que hacer ellos, y su obligación, un trabajo de fondo, porque hay mucha gente que está usurpando funciones y que está engañando a los pueblos porque no tienen el perfil para estar frente al grupo. Y hoy queremos referirnos concretamente a las escuelas de Santiago Apóstol, que hasta el momento no han podido aperturar el ciclo escolar, y tiene que ver porque el gobierno del Estado no ha cumplido. En el ciclo anterior, el instituto y el gobierno pagaban el transporte para que los alumnos de Santiago Apóstol fueran a recibir clases a la comunidad de Ocotlán en servicios alternos, en escuelas reconocidas de los trabajadores de la educación de la sección 22. Y hoy está faltando a su responsabilidad. ¿Y por qué no fue a esos espacios a decir o a comprometerse con lo que hoy sigue engañando al pueblo de Oaxaca? Por último, el movimiento de los trabajadores de la educación nuevamente ratifica el compromiso con los padres de familia, con la sociedad, con las autoridades municipales y desde luego con los alumnos. Y estaremos al pendiente porque le queremos recordar al administrador que hasta el momento no ha cumplido con el calzado escolar. Desde el ciclo escolar 2012-2013, que este movimiento logró 50,000 pares de calzado, en el ciclo escolar 2013-2014 no llegó el beneficio, y en el ciclo escolar 2014-2015, que la sección 22 y los trabajadores de la educación iniciamos el día 20 de agosto, hasta el momento no han entregado el calzado a los alumnos de educación básica. Y hoy les recordamos para que en lo inmediato lo haga, porque estaremos dándole seguimiento, que cumpla con lo que él se ha comprometido. Pero también queremos decir y desmentir la campaña mediática en contra orquestada por el gobierno del Estado, que este movimiento y sus trabajadores de la educación no están cobrando multa ni van a cobrar multa a los alumnos que los medios de comunicación han divulgado, y que la sección 22 aplicará multas
a los alumnos que adelantaron clases. Es una mentira del gobierno del Estado. Al contrario, nosotros seguimos en la exigencia que se cumplan con las demandas y estaremos al pendiente trabajando con las autoridades municipales para que todos los logros de este movimiento bajen de manera inmediata a los alumnos de educación básica.